Esperaban que Rusia se arrodillara con esta estrategia que lanzaron desde Occidente, utilizando a Ucrania como instrumento, pero les falló. Fue un error de cálculo, incluso de la Casa Blanca. En este escenario, pues Zelensky rinde homenaje a las víctimas judías de Baby Yar tras escándalo con veterano nazi en Canadá. Y timaron a Zelensky, le prometen dinero que no existe. Eurodiputado dice la verdad desde Polonia, pues se da a conocer que Zelensky creyó a la versión de Francia y la verdad no hay tal dinero que le prometen ni en Francia ni en Alemania. Y politólogo de Estados Unidos dice esperábamos a que Rusia atacara a Ucrania para ponerla de rodillas y no funcionó. Mus se expresa a favor de excluir la ayuda a Ucrania del presupuesto de Estados Unidos. El panorama cada día más crítico para Zelensky. Lo timan a Zelensky. Error de Occidente tratar de poner de rodillas a Rusia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy viernes 29 de septiembre del 2023 hay información muy importante, muy significativa de lo que está ocurriendo en las últimas horas. Ojalá nos ayudes con un like, un me gusta, eso ayuda muchísimo, que nos ayudes también a compartir la información. Te saludo desde el sur de la República Mexicana, aquí son las 8 de la mañana con 14 minutos. Y bueno, vamos directo a lo que pues se está dando a conocer. Este dato está muy interesante. Politólogo de Estados Unidos afirma, esperábamos a que Rusia atacara, de hecho esperamos a que Rusia atacara a Ucrania, planeando poner a Moscú de rodillas. Según el conocido teórico de relaciones internacionales, John Mearsheimer, fue un gran error de cálculo de Washington pensar que podía derrotar a los rusos bajo la presión de las sanciones. Estados Unidos hizo poco para evitar el conflicto ucraniano, esperando que Kiev se desempeñe bien en el campo de batalla y que la presión de las sanciones pusiera de rodillas a Rusia. Pero esto fue un gran error de cálculo. Bueno, pues ahí está una opinión bastante acertada sobre lo que está ocurriendo en este momento. Es sorprendente lo poco o nada que hicimos para evitar la guerra. Así que creo que esperábamos que los rusos atacaran y creo que pensábamos que podríamos derrotar a los rusos, afirmó el politólogo. En primer lugar, pensábamos que los ucranianos a los que entrenamos y armamos lucharían bien, pero lo más importante es que nuestras sanciones deberían haber puesto a los rusos de rodillas rápidamente. Ese fue un gran error de cálculo que cometimos. Las sanciones no funcionaron, continuó. También Washington juega un papel aquí muy importante en todo lo que está ocurriendo y pues le encanta a Washington las sanciones. Así que cuando el país intervino en el conflicto ucraniano, la mitad de las naciones del mundo ya estaban bajo sus restricciones. Sin embargo, aclara que si se estudia la historia de tales medidas, se descubrirá que por lo general no funcionaron, especialmente con países como Rusia. Además, el profesor sostuvo que el orden occidental liderado por Estados Unidos está condenado al colapso, porque ellos mismos no obedecen las reglas que ha establecido. En mi opinión, Estados Unidos está condenado al colapso por dos razones. La primera es el ascenso de China y el resurgimiento del poder ruso. La segunda razón es que nos comportamos de tal manera que alienamos a los países de todo el mundo. Y si vas a establecer un orden basado en reglas y esperas que otros obedezcan estas reglas que básicamente tú has escrito, entonces tú también tienes que obedecerlas, explicó. Aseveró que Estados Unidos debería actuar de forma que complazca a otros países hasta cierto punto, pero nuestro dictamen político básico es a mi manera o nada. Así que cuando combinas eso con un cambio en la distribución global del poder, el orden internacional liberal que construimos durante el momento unipolar está estropeado. Ya fracasó. Es evidente que se abre paso a nivel mundial un nuevo orden, el orden multipolar que vienen empujando Rusia y China.
Ahora bien, prácticamente timaron a Zelensky, lo están engañando, prometen dinero que no existe. Eurodiputado polaco cree que Zelensky cayó en el farol de Macron y Scholz. El parlamentario calificó de simple cántico las declaraciones de que Ucrania se unirá rápidamente a la Unión Europea. El eurodiputado polaco Bogdan Sonka denunció el astuto engaño de Alemania y Francia que prometen a Ucrania montañas de oro a cambio de ataques contra Polonia. La posición del presidente Zelensky es triste. Necesitamos asumirlo y refutar esas opiniones falsas, dijo el político. Aseveró que el mandatario ucraniano está cometiendo errores cardinales en la política internacional y que Alemania lo utiliza para debilitar la campaña del gobierno polaco de derecha unida en el actual periodo preelectoral. También aseveró que en Francia y Alemania están esperando la caída de Ucrania. Querían entregarla y dársela a Rusia. Afortunadamente ganó la narrativa polaca y Occidente se comprometió a armar a Ucrania. Además, enfatizó que la Unión Europea prometió a Ucrania 19.000 millones de euros, unos 20.000 millones de dólares para el próximo año y para el periodo 2024-2026, cerca de 50.000 millones de euros, es decir, unos 52.800 millones de dólares. El problema es que no hay dinero y nadie sabe de dónde conseguirlo. Se dice incluso que la Comisión Europea solicitará una contribución adicional para Ucrania. Mientras tanto, los alemanes no quieren hablar de dinero, están mintiendo, reveló. A Ucrania le prometen un dinero que no existe. Además, afirmó que las promesas de Macron y Scholz, es decir, de Francia y Alemania, de que el Banco Europeo de Inversiones financiaría armas para Ucrania, contradicen el estatuto de esa institución que prohíbe financiar la producción de armamentos. El político calificó de simple cántico las declaraciones de que Ucrania, gracias a los alemanes y franceses, se unirá rápidamente a la Unión Europea. Y enfatizó que los agricultores alemanes y franceses temen la presencia de Ucrania en la comunidad. La política agrícola fracasaría, los agricultores de la Unión Europea perderían frente a la agricultura ucraniana. Pues así está, ¿eh? Una situación bastante inestable también ya en la propia Unión Europea a consecuencia de las estrategias que Zelensky está llevando a cabo. Muchos dicen que lo hace con la complacencia de Estados Unidos para que siga sometiendo a los países europeos, esta nación norteamericana. Zelensky rinde homenaje a las víctimas judías de Baby Yar tras escándalo con veterano nazi en Canadá. La humanidad recordará las vidas arrebatadas por el nazismo y siempre recordará que este mal fue castigado, escribió el mandatario ucraniano. Una semana después de ovacionar a un veterano nazi en el Parlamento de Canadá, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participó en un homenaje a las víctimas de la masacre judía de Baby Yar, perpetrado por las tropas hitlerianas en las afueras de Kiev en otoño de 1941. El 29 de septiembre de 1941, los nazis comenzaron los fusilamientos masivos de judíos en Baby Yar, en Kiev. Unas 34.000 personas fueron fusiladas en pocos días, adultos, niños, familias enteras, mujeres, hombres. El mal no discriminó a quién destruir. En total, unas 100.000 personas, judíos, gitanos y ucranianos, fueron fusilados en Baby Yar durante la ocupación nazi, escribió el mandatario en su cuenta de Telegram. Baby Yar siempre será recordada, siempre estará en el mapa de la memoria del Holocausto. No importa cuántos años hayan pasado, la humanidad recordará las vidas arrebatadas por el nazismo y siempre recordará que este mal fue castigado. Nunca más. Para Ucrania estas palabras son importantes y lo serán, agregó el líder ucraniano. Bueno, tratando de lavar esa imagen a consecuencia del error cometido ahí en Canadá. Y mientras tanto, Musk se expresa a favor de excluir la ayuda a Ucrania del presupuesto de Estados Unidos. ¡Bravo! ¡Bravo!, respondió el magnate a una publicación de un senador que propuso no incluir la ayuda a Kiev en un presupuesto temporal que implica el cierre del gobierno federal estadounidense.
El magnate Elon Musk se mostró a favor de la petición de un congresista republicano de excluir la ayuda a Ucrania del presupuesto temporal del gobierno federal de Estados Unidos. Este viernes, el senador por Kentucky, Rand Paul, escribió en su cuenta de X: para evitar un cierre del gobierno, consentiré una votación acelerada sobre un presupuesto limpio, sin ayuda para Ucrania en él. Si los líderes insisten en financiar al gobierno de otro país a expensas de nuestro propio gobierno, toda la culpa recae en su intransigencia. Bravo, respondió Musk. No es la primera vez que Paul se pronuncia contra la asignación de fondos de ayuda a Ucrania. La semana pasada, el político aseguró en un discurso en el Senado que no apoyará ningún proyecto de ley de gasto que incluya más dinero para Kiev. Es como si nadie se hubiera dado cuenta de que no tenemos dinero extra para enviar a Ucrania, aseveró. Nuestro déficit este año supera los 1.5 billones de dólares, billones. Pedir dinero prestado a China para enviarlo a Ucrania no tiene sentido. Mientras tanto, a los congresistas estadounidenses les queda un último día hábil para acordar al menos un presupuesto temporal para el nuevo año fiscal. Las desavenencias en torno a Ucrania amenazan con provocar un cierre del gobierno federal, una situación en la que se suspende la prestación de numerosos servicios públicos hasta que el Congreso actúe para volver a destinar recursos. Es una situación ya muy complicada que también se está viviendo en Estados Unidos a causa justamente de Ucrania. Y algo que resulta muy interesante, amigas, amigos, es que aumenta la tensión en Occidente respecto a los fondos para Ucrania. La tensión en Occidente aumenta en medio de los fracasos de la contraofensiva ucraniana, a pesar de la ayuda destinada a Kiev. La analista en geopolítica y periodista de asuntos internacionales Nidia Egremi señaló que las corporaciones armamentistas absorben casi todos los capitales en el marco del conflicto. Asimismo, afirmó que en Ucrania se está manifestando una gran situación económica, mientras a Occidente le importa tener a su lado a los países endeudados. A Occidente le importa tener a su lado países endeudados. Así está esta situación. Pues ojalá me puedas dar tu punto de vista, tu opinión como siempre es importante. Yo te saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, pues los aciertos son de Dios. Sonría, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.